Expresión profesional en nutrición. Expresión profesional en nutrición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Qué gusto saludarles. Creo que la me estoy recuperación oyendo de muy visión bajito. no sea la idea. A ver, vamos Y a por subir un último, poco el volumen. no hay Espero que que dejar con los eso ya restos quede. subincisionales, que es lo que vamos Creo que a sí. Creo que ya está, ¿verdad? Es que no me alcanzo a escuchar, a ver. Listo, listo. Es que se nos estaba colando el audio de otro video que vamos a poner en un momento más. Entonces, por esa razón ya lo arreglé. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Expresión Profesional en Nutrición en este jueves 11 de septiembre. Así es, dentro de una semana estaremos, bueno, ¿cuál una semana? Menos de una semana estaremos dando el grito de independencia, aunque, híjole, cada vez es más cuestionable el asunto del grito, pero bueno, bueno, desde mi perspectiva, no sé ustedes, ¿no? Pero bueno, la festividad es única y creo que ahí sí todos deberemos de participar y hacerlo con enjundia, porque pues nos lo merecemos como mexicanos, creo yo. Pero bueno, ese es lo que está próximo a realizarse ya el próximo, ¿qué? Lunes, ¿no? El lunes es 15 exactamente. Fíjense que una vez, les voy a contar rapidísimo, que cuando yo estudiaba comunicación, me tocó en la clase de radio, ahí en la UAM Xochimilco, pues hay unas cabinas de radio, y ahí muy temprano, a las 7 de la mañana empezaba la clase, y teníamos que llegar ya con el periódico leído. Es decir, era importante porque teníamos que manejar la información y demás. Y entonces, en una de las prácticas me piden improvisar y me dan el tema de la independencia de México. Y yo dije, bueno, pues sí, pues es algo que desde niño conocemos, ¿verdad? Y entonces yo tenía bien el dato. Lo que pasa es que la gente ya se acostumbró a que la celebración se haga el 15 a las 11 de la noche o medianoche, pero a las 11 de la noche se hacía la celebración y se da el grito de independencia y demás, pero en realidad era el 16 de septiembre en la madrugada, 4 o 5 de la mañana debía haber sido. Eso es lo que dice la historia. Entonces, cuando yo hice mi práctica, dije ese dato y me surtieron que no, que estaba yo mal, que cómo era posible, que en eso me equivoqué. Le dije, ¿por cómo que me equivoqué? Si yo justamente lo que les acabo de decir es lo que dije al aire, ¿no? Entonces, pues no, me calificaron mal por la ignorancia de mi profesor y por la ignorancia de mis compañeros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya cierro mi breviario cultural y espero que disfrutemos mucho ese 15 de septiembre. Ahora, vamos a cambiar de tema. Bueno, para nadie es indistinto lo que sucedió ayer aquí en la Ciudad de México con la explosión de una pipa de gas en el cruce del eje 6 y la calzada Ignacio Zaragoza. Es una zona muy poblada, es una zona muy transitada y era un puente, bueno, un distribuidor vial que hay por allá de varios niveles. Ay, buenas tardes, José Rodríguez, qué gusto. Entonces, pues bueno, sucedió el accidente y demás. La verdad es que todos hemos visto seguramente videos y las noticias. Es impactante. Le decía yo a mi esposa, no veía yo algo así desde San Juanico. Estaba yo pequeño. Cuando sucedió lo de San Juanico, la explosión de las gaseras, justamente ahí fue muchísimo más grave de lo que fue esto. No estoy minimizando el hecho, pero bueno, ya para no darle vueltas y a lo que voy es, justamente yo estando viendo las escenas decía, bueno, ¿y dónde los van a atender? ¿Estamos preparados para una situación así? Yo me acuerdo que cuando trabajé en una empresa de nutrición,
donde yo empecé en el 2001, había un diplomado justamente de nutrición clínica. Era de los primeros que se impartían y estaba muy bien hecho. La verdad es que sí, participaban médicos en su mayoría, especialistas en las diferentes áreas, y había uno que era especialista en quemados, justamente en el tema, ¿no? Y me acuerdo de cómo se veían los casos y de lo que se hacía y cómo se trabajaba. Y bueno, pues era muy riguroso y muy, bueno, era muy interesante desde luego, pero muy especializado, y lo que vimos ayer, pues bueno, va a requerir justamente de eso, ¿no? Ya hay por ahí algunas manifestaciones de apoyo de algunos cirujanos plásticos que han trabajado con quemados y bueno, están ofreciendo sus servicios gratuitos, cosa que se me hace muy loable. Pero bueno, el asunto es justamente cómo van a ser atendidos estas personas. Es increíble que en este siglo XXI, que estamos en el 2025, y haya esa incertidumbre. Y no soy el único, hay muchas personas que se lo preguntan, los mismos familiares, ¿verdad? Pero es eso, esas son las cosas que deberíamos de tener ya avanzadas, ya trabajadas, en protocolos que deben de existir, yo supongo, pero es terrible el hecho de saber que la empresa de esta dueña de esta pipa, pues no tiene un seguro, no tiene ningún protocolo, no tiene nada. Entonces, ¿cómo es posible que eso pueda suceder? Nuevamente estamos en el siglo XXI, en el año 2025, y tenemos estas tragedias tan lamentables y tan inhumanas por parte de la gente que no piensa en los riesgos que se corren, ¿no? Desde el dueño hasta el operador de la pipa, ¿no? Creo que, y los mismos conductores, y peatones, somos muy inconscientes de los riesgos que corremos todos los días. Pero bueno, muy lamentable el hecho, y pues dejo la pregunta al aire: ¿cómo van a ser atendidos? ¿Bajo qué circunstancias? Hola Ivonne, ¿qué tal? Qué gusto que estás con nosotros, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa, pero muy relacionado, porque, bueno, pues ustedes saben que el sistema de salud en este país, pues no es lo que se cree, o lo que nos venden, o lo que nos dicen que es, ¿no? Está todavía pues muy lejos de lo que nos han dicho y de lo que nos han prometido, y es muy lamentable porque tú y yo lo sabemos, tú y yo sabemos la realidad de las cosas, pero la mayoría de la población no, y se lo cree, y tristemente han sucedido tragedias por la mala atención, y reciente, por la mala atención. Pero bueno, ante eso han surgido algunas organizaciones que dan respuesta a esto, y yo la semana tuve la oportunidad de asistir a un congreso, el tercer congreso de Salud Digna. Todos conocemos a Salud Digna, sabemos de su oferta de servicios en estudios clínicos, en lo de radiografía, en la atención, en general, en la atención médica. Sabemos que es muy... Dice José Rodríguez que el sistema de salud en nuestro país está muy mal desde hace más de 45 años. Sí, tienes toda la razón, es así, y es una pena porque pues la gente es bien chambeadora. La verdad es que la gente es muy chambeadora, y quieran o no, los patrones pagan el servicio de salud de sus trabajadores, y no se les da como debería de ser. La verdad es que es muy, muy lamentable. Pero bueno, gracias José Rodríguez por tu comentario. Bueno, les decía yo que salió Salud Digna, una empresa que viene de Sinaloa,
y que empezó con una clínica ya, y luego otra, y luego otra, y ahorita tienen más de 200, y ya no están nada más aquí, están en Nicaragua, El Salvador, me parece, Guatemala creo que también. Híjole, vi la ficha informativa ahí en el congreso que ellos realizaron la semana pasada, y me pareció, fue el jueves y viernes de la semana pasada, y me pareció muy interesante. Pero bueno, vamos a ver un poco de lo que sucedió en este congreso. Digo, no todo, ¿verdad? Pero sí, déjenme ver. Aquí está. Entonces, les decía yo, espero sí que se siga escuchando, si no me avisan, pues llenaron el auditorio de Centro Médico, que fue ahí. Fue en el Centro Médico, en el Centro de Convenciones del Centro Médico Siglo XXI, y ahí en el Salón Grande, que es enorme, se realizó este congreso. Pusieron, como era mucha la gente, pusieron en las salas contiguas pantallas con la transmisión de lo que se estaba presentando en la plenaria, y así fue como sin necesidad de estar parado te podías ir a otra sala, ¿no? Dieron un servicio de café muy eficiente, y hubo la expo, que aquí fueron pues muchos de los que colaboran con Salud Digna, que son sus proveedores de equipos, y ellos montaron sus stands. Vimos ahí el de los lentes, estaban haciendo estudios examen de la vista, y ahí ahí mismo les decían que les iban a dar sus lentes gratis. Entonces era una cosa muy muy padre. Estuvo InBody. Estas imágenes yo las tomé durante las conferencias. En el receso era imposible, eso se llenó. Bueno, si vieron ya el auditorio estaba lleno, pues aquí los pasillos pues se llenaron, se llenaron, y esa fila era para hacer su evaluación corporal de InBody, o sea, hacerse su InBody, y ahí estoy yo, miren, con mi foto, y ahí me tomaron otras fotos de otras publicaciones que tienen. Pero bueno, eso es lo que sucedió en este Congreso de Salud Digna, que yo no conocía, que yo no sabía, que fue... me invitaron mis amigos de InBody, me invitaron a asistir. Dije, pues con gusto, gratuito. Me dieron una mochilita, me dieron allí varias cositas muy, muy útiles, y es gratuito. Entonces el próximo año, por estas fechas, se debe de realizar otra vez. Lo importante de todo son las conferencias, unas conferencias muy, muy... yo entré a algunas de la vista de oftalmología, operaciones que mostraban cómo se hacían la incrustación de lentes o retiro de cataratas, que me impactó, pero en el buen sentido, porque se me hizo muy interesante. Después vinieron análisis como el que presentó el mismo InBody, que trajo a su experta de Estados Unidos para presentar cómo el InBody ayuda con los pacientes, ¿no? En el tratamiento de los pacientes. Y estuvo muy interesante, la verdad. Y hubo más conferencias durante todo el día, prácticamente jueves y viernes estuvieron allí, y luego hubo talleres, porque no solo se quedaba en las conferencias, también hubo talleres. Entonces fue muy, muy, muy interesante todo lo que ocurrió en este congreso. Buenas tardes, María Carmen Isabel Rodríguez Gálvez, si no mal recuerdo, de León, Guanajuato, ¿verdad? Sí, debes de ser de León, Guanajuato. Tenemos un pendiente contigo y con muchos más, pero yo sé que pronto ya van a tener ustedes sus regalos por allá. Nos hemos tardado un montón, les dije que nos tuvieran paciencia, y sigan teniéndola, por favor, pero ya pronto vamos a salir de eso. Sí, ¿verdad? Sí eres, claro que sí, María Carmen, qué gusto que estás con nosotros, de León. Oigan, yo tengo buenos recuerdos de León. La verdad, hace 2 años que fue el congreso allá del ANFEM, y que estuvimos en el centro de convenciones, muy bonito, muy interesante, y
La verdad es que me dio mucho gusto la participación de los estudiantes de ahí, de las diversas universidades que hay en León y que imparten la carrera de nutrición. Llegaron de lugares cercanos como Celaya, Salvatierra, Irapuato, Silao, que quedan ahí muy contiguos, ¿no? Ok, muchas gracias María Carmen. Bueno, eso fue lo que sucedió con el Congreso de Salud Digna. Repito, se me hizo muy interesante, no me imaginé que tuvieran esa iniciativa, ya es el tercero, muy bueno, la verdad estén pendientes porque el próximo año pues promete. Y yo en algún momento tuve un acercamiento con Salud Digna porque querían realizar capacitación para sus nutriólogos, que en ese momento eran 72 en todo el país. Entonces íbamos a realizar una capacitación online para todos, pero no se concretó y finalmente ellos lo hicieron ya por su cuenta, con el aval de la UNAM, por lo que me dijeron, y pues me pareció muy bueno. Entonces hay que poner atención. La verdad es que los costos de Salud Digna son muy económicos. Y los equipos que utilizan son muy buenos, o sea, de verdad que le han invertido, no sé, yo me pregunto, ¿no? Porque el margen de utilidad debe ser muy poco con esos precios, pero lo hacen muy bien. La verdad es que mis respetos para esto y para la iniciativa, y ojalá continúen con esto y que se logre, ¿no? Porque es una alternativa que tiene la población para recibir asistencia en la atención médica privada, de alguna manera, y económica. Es una cosa increíble. Pero hablando de esto, quiero decirles que tuve la oportunidad, de platicar con Marta Alonso. Ella es nutrióloga, una nutrióloga española de la Universidad Autónoma de Madrid, y tuve la oportunidad de platicar con ella en junio, cuando se realizó el Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos en la Universidad Iberoamericana, y ahí platiqué con ella porque tenía un concepto muy interesante. Le hice una entrevista, pero en ese momento estaban desmontando los stands, ya se terminaba el Congreso y había mucho ruido, entonces quedó un tanto sesgado. Quedó aquí el video, pero no aquí en Facebook, en las redes sociales, pero no fue lo suficientemente claro y no era tan amplio como lo que conversamos. Entonces déjenme presentarles a Marta y que sea ella la que nos... ¿dónde quedó? Aquí está. Para que sea ella quien nos platique todo esto que tiene que ver. La verdad es que yo quedé sorprendido porque... Hablando, no sé si les he dicho, pero yo doy clases de marketing, health marketing, mercadotecnia en salud, y una de las cosas que uno busca dentro del marketing es encontrar el elemento diferenciador, este elemento que te hace diferente a los demás nutriólogos. Es tu persona, desde luego, la marca personal es única, es la tuya, es tu nombre, eres tú. Y eso es lo que tienes que explotar, ese es tu primer elemento diferenciador del resto de los profesionales de la salud. Luego vienen en la atención, ¿qué te hace la diferencia? ¿Qué te hace ser diferente con relación a los demás nutriólogos? Y esto me pareció un elemento muy bueno, y aparte todas las ventajas que tiene. Entonces, pues vamos a ver esto que nos platica Marta Alonso. Me presento. Efectivamente soy Marta. Ahora mismo lidero el departamento de nutrición de Engine, que ahora profundizaremos un poco en qué es. Y yo soy nutrióloga, ¿vale? De profesión, de carrera. Lo que pasa es que estoy muy especializada en biología molecular y genética. De hecho, estoy doctorada. Tengo un doctorado en nutrigenómica y nutrición personalizada, ¿vale? O sea que soy doctora en este área y ahora me dedico full time a Engine. Engine es una herramienta, es un software que hemos desarrollado, pensado y diseñado exclusivamente para profesionales de la salud, como por ejemplo nutriólogos. Ahora mismo los nutriólogos y obviamente los médicos son los que más usan Engine.
¿de acuerdo? Entonces, es una herramienta, es un software en el que el profesional de la salud, el nutriólogo, debe de crearse una cuenta y una vez que tenga su cuenta puede acceder a la plataforma y va a poder ya manejar todas las muestras de sus pacientes, va a poder solicitar kits y va a poder recibir los resultados genéticos una vez que estén listos. Con lo cual va a ser el profesional el que maneje toda esta información y el que decida cómo transmitir esta información y cómo usarla. Esto es muy importante. Nosotros no trabajamos con los pacientes, solo trabajamos con los profesionales de la salud. Pues tenemos justamente dentro del área de nutrición, porque Engine, como trabajamos con muchos profesionales de la salud de diferentes especialidades, tenemos muchas áreas. Una de ellas es la nutrición, pero luego tenemos una, por ejemplo, para cardiólogos, para psiquiatras, psicólogos, ginecólogos, etc. Entonces, dentro del área de nutrición, en realidad, puedes encontrar resultados, es decir, predisposiciones genéticas, que es lo que hacemos nosotros, en un montón de aspectos diferentes. Por ejemplo, en el área del comportamiento alimentario, en el área de las intolerancias, súper importante, en el área de vitaminas y minerales, ¿no? Cómo esa persona puede tener una genética que le predisponga a tener niveles adecuados o no, pues, de X vitamina. Salud endocrina, por ejemplo, si tiene alguna tendencia a desarrollar una diabetes tipo 2. Y así en un montón de áreas diferentes vas a poder tener, pues, cientos, en realidad, de resultados de esa misma persona que puedes usar y aplicar en el consultorio. Nosotros hacemos una técnica en el laboratorio, ¿vale? Que esto es importante. Engine solo trabaja con genética, ¿vale? Es genética pura y dura. Entonces, nosotros usamos una técnica en el laboratorio que se llama genotipado masivo. Con lo cual, todos los resultados que obtenemos de un genotipado masivo, estamos hablando de predisposiciones genéticas. Con lo cual, vas a tener cuál es la predisposición genética de tu paciente a, pues, como decíamos, miles de aspectos diferentes que, según el caso de la persona, el contexto clínico, etcétera, pues cada área de esos resultados, pues habrá algunas que te parezcan más interesantes que otras para tratar a ese paciente en concreto. Pero igual al día siguiente te viene otro paciente con otro caso completamente diferente y entonces te tienes que ir a enfocar en los resultados, pues, por ejemplo, de otro área. Por ejemplo, de salud cardiovascular en comparación con salud intestinal. Depende un poco del caso clínico, siempre vas a poder usar los resultados de Engine en función del paciente que tengas delante. Es súper preventivo, súper orientativo también y es una herramienta al final, bueno, obviamente de prevención, de cribado, que lo que hace es poder anticiparnos a lo que pueda pasar en un futuro y a poder optimizar la salud de esa persona desde ya para o bien prevenir directamente que se desarrolle, porque puede ser que esa persona nunca desarrolle gracias a toda la estrategia que estamos haciendo antes, ¿vale? De forma preventiva, o ralentizarlo, es decir, que aparezca, pero que pueda aparecer mucho más tarde, cuando esa persona ya ha gozado de muy buenos años de salud y, en fin, con todas las capacidades a pleno rendimiento. Entonces, dependerá un poco del caso. Y luego hay otras patologías, como por ejemplo una celiaquía o alguna intolerancia a la lactosa o algún déficit de vitaminas, que ya gracias a esa información genética, pues digamos que nos salta la alarma y podemos ir a investigar y gracias a eso podemos ya pues visualizar cosas o diagnosticar cosas, obviamente con el apoyo de otras pruebas médicas que si no, no hubiéramos detectado o al menos nos habría costado mucho más identificar y por tanto más tiempo de incertidumbre y pues de malestar en el paciente. Entonces sirve un poco para las dos, es totalmente preventivo, pero en función de la patología y del caso sí que nos puede ayudar mucho a poder dar con el kit de la cuestión de lo que le pasa al paciente en ese momento. Pues en realidad en todo, no sé ya en México, pero por ejemplo aquí en España, en Europa, estamos trabajando mucho el enfoque integrativo y de considerar al paciente, obviamente, la persona como un todo. Entonces la obesidad es una enfermedad tremendamente compleja, bueno, una condición, una patología multifactorial en que obviamente la genética pesa y gracias a Engine vas a poder conocer cuánto pesa esa genética en ese paciente. Habrá personas que están muy genéticamente predispuestas y otras que no. Igualmente han desarrollado la patología o al menos ya están en un sobrepeso bastante elevado. Pero no solo eso, sino también te puedo decir, por ejemplo, cuál es una de las mejores dietas para esa persona para perder peso. Es decir, si hay una dieta más o menos eficaz, en este caso, que nos pueda ayudar a ese objetivo.
También hay, por ejemplo, predisposiciones genéticas a tener una mayor inflamación sistémica del cuerpo, lo que aquí hay que trabajar obviamente todo en un patrón antiinflamatorio. Puede haber alguna intolerancia de base que complique todo este outcome, ¿vale? Toda esta patología y diagnóstico, con lo cual esto nos ayuda a poder tratarlo, a tratar déficit de vitaminas y minerales, también a entender un poco el comportamiento alimentario de esa persona, porque obviamente mucho de la obesidad también tiene un contexto psicológico y emocional que tenemos que tener muy en cuenta y tratar, ¿vale? Ya sea con ayuda también de otros profesionales como un psicólogo. Y la genética también tiene mucho que decir en función de cómo se comporta esa persona, por ejemplo, frente a la comida, ¿no? Que es lo que nos atañe. Entonces, si eso no está bien, en realidad luego va a ser muy difícil poder abordar la obesidad. Entonces, tenemos que considerar todos estos focos, todos estos puntos que nos ayuden a conseguir ese objetivo. Y no hay nada más integrativo como la genética, pues, de resultados tan amplios como que es lo que estamos hablando, ¿no? Que al final vas a tener una visión, pues, casi 360 de todas las tendencias que pueda tener el paciente, por lo tanto vas a poder detectar mucho más fácil cuáles son las áreas a trabajar o mejorar. Por ejemplo, una obesidad, pero en realidad serviría para cualquier patología. Justamente la obesidad es una de las más complejas desde mi punto de ver. Pues en primer lugar, directamente pueden entrar en la página web que es n-gene, engine, digamos, separado con el guión, .ai, de inteligencia artificial. Entonces ahí pueden entrar en la web y ahí verán un montón de canales para contactar con nosotros. Puede ser por WhatsApp, puede ser a través de un formulario web, por ejemplo. Entonces cualquiera de los dos métodos funciona bien, nos llega ese mensaje y nosotros nos ponemos en contacto con el nutriólogo, ¿vale? Con la nutrióloga. Entonces le contamos un poco cuál es el proceso, que se tienen que crear una cuenta, que ellos mismos deberían de probar el test, etcétera, etcétera. Y ahí les contamos todos los pasos para poder solicitar ese test, ¿vale? El primer test de prueba. Y mandan la prueba, ¿vale? Porque nosotros el laboratorio lo tenemos en Europa, con lo cual de México lo tienen que mandar a Europa. De hecho, nuestro partner logístico en México ahora está en Ciudad de México. O sea que habría que mandarlo allí a una dirección y desde Ciudad de México nosotros nos encargamos ya de mandar las muestras para Europa. Y una vez que ya estén los resultados listos, les avisamos por email, todo nuestro contacto es digital, ¿vale? Vía por email, y ahí ya van a recibir en principio sus primeros resultados y si nada cambia, entonces tendremos otra reunión online, una videollamada, donde podemos ver los resultados en conjunto y puedan preguntar las dudas que tengan o pues si tienen algún otro tipo de problema de navegación, pues se lo resolvemos ahí, ¿vale? Entonces, de esta forma, digamos que el propio profesional ya ve todo el proceso completo. Se crea la cuenta, pide el kit, toma la muestra, envía la muestra, recibe los resultados y los ve con nosotros. Entonces, ya podría empezar a solicitar para sus pacientes sin ningún tipo de problema. Ya controla, digamos, la herramienta. Es una herramienta de personalización, vamos, 100%, o sea, ahora mismo no hay otra, ¿vale? A nivel, digamos, en el ámbito privado y que tenga más evidencia científica, en realidad es la genética ahora mismo. Y gracias a herramientas como Engine, por un lado podemos conocer esta información y por otro lado podemos tener esta información actualizada. Porque otro punto muy importante de la plataforma es que al ser online, esto nos permite poder actualizar los resultados según salgan nuevos estudios o según nosotros elaboramos un nuevo informe que creamos que sea interesante pues, para nuestros clientes, para los nutriólogos. Con lo cual, de repente, pues una semana o al mes siguiente vas a tener un nuevo informe con nuevos resultados sobre todos tus pacientes, que ya hayas hecho el kit, pues imagínate, hace meses. Siempre vas a tener información nueva, con lo cual sirve para personalizar a tope el consejo, obviamente para diferenciarte de toda tu competencia, porque estás ofreciendo un servicio muchísimo más exclusivo, personalizado, pues con la última ciencia de vanguardia, vaya. Y por otro lado, también te permite fidelizar al paciente, porque el que tiene los resultados genéticos eres tú como profesional. Entonces, cualquier cosa que quiera saber o que quiera conocer nueva, o tú mismo que vas a recibir información nueva de esos pacientes, vas a poder volver a citarlos al consultorio y pues seguir con el tratamiento, el seguimiento, en fin, ajustarle la estrategia o el plan. Exacto, o sea, tu ADN no cambia. Lo heredas de tu padre y de tu madre, ¿de acuerdo? Ya naces con él y vas a morir con él, con lo cual, en realidad, el análisis, hacerte el test a nivel como si fueras un paciente, es una inversión para toda la vida, porque una vez que tú ya tengas tu genética analizada, digamos, en el laboratorio, ya está, no va a cambiar.
Pero sí que va a cambiar lo que tú acabas de comentar y hemos dicho, ¿no? Que la ciencia va avanzando, gracias a Dios, muy, muy rápido y con lo cual tenemos que actualizar lo que ya sabíamos porque puede ser que haya cambiado. Pero tú no tienes que repetirte el análisis genético porque yo ya tengo esos datos que no van a cambiar nunca. Simplemente tengo que leerlos de otra forma, digamos. Y eso es lo que hace o lo que permite en este caso Engine, ¿vale? Como herramienta digital. Y otra cosa que no hemos dicho es que la muestra que necesitamos es de saliva. Entonces, la muestra que hay que recoger es de saliva, con lo cual es una prueba no invasiva, es muy sencilla, no necesita refrigeración ni nada por el estilo, puede viajar, no hay ningún problema. Y de ahí es donde extraemos el ADN para hacer todo el análisis. Pues depende mucho obviamente, de lo que tarde el profesional en enviar la muestra a Ciudad de México, en este caso, no sé si se encuentran en otro estado. Pero más o menos, desde que nosotros recibimos la muestra en Ciudad de México, en el almacén, puede tardar unos 10 días en llegar a Europa, al laboratorio, y desde que llega al laboratorio hay que esperar 15, 20 días laborables. Es decir, 3-4 semanas. Con lo cual, considerando ese tiempo más el tiempo que necesitamos de envío de pura logística, pues pueden ser entre 6 y 8 semanas. ¿De acuerdo? Probablemente puedan ser menos de 8 si todo va como toca y el profesional se da prisa en enviarla. Pero más o menos esos son los tiempos que manejábamos. Si una vez que los tienes y los recibes, ya está. Ya no hay que volver a esperar nada más. Ya todo se queda, digamos, registrado y esa información genética no cambiará. Pues a ver, en realidad no es nuestro laboratorio. Nosotros externalizamos el servicio puramente de análisis de laboratorio. Y de hecho, justamente en nuestro último viaje allá, sí que estuvimos en contacto con una serie de laboratorios que igual podrían hacer este mismo análisis. Pero no está tan fácil porque el análisis que nosotros hacemos en Europa, bueno, para no meterme mucho en detalles, es masivo, ¿vale? Analizamos más de 500.000 de variantes genéticas y en México todavía no hemos encontrado laboratorio que nos pueda hacer eso. Con lo cual, no podemos analizar menos variantes genéticas porque entonces todos los algoritmos de predicción no funcionan igual y no son igual de precisos. Con lo cual, lo hemos intentado, pero todavía no hemos dado con el partner adecuado. Pero no es que no se pueda, simplemente pues, que hay que encontrar el laboratorio que nos ofrezca exactamente el mismo output genético para poder trabajar con los algoritmos bioinformáticos. De momento no, pero seguramente llegue en algún punto. De hecho, hemos optimizado bastante los tiempos porque hemos cambiado de partner logístico en México. Antes no estaba en Ciudad de México, estaba en otro estado y ahora sí, y ahora es bastante más rápido. Pero bueno, más o menos para que lo tengan en cuenta son 6 o 8 semanas, seguramente sea menos, pero un poco para que tengan un tiempo en la cabeza. Y efectivamente a nivel genético, si de verdad estamos haciendo una prueba genética, lo mínimo que van a tardar a nivel de laboratorio son 15 días, porque es que no hay otra forma de poder analizarlo, es un proceso un poco largo. Con lo cual, si estás acostumbrado a hacer pruebas genéticas, es el tiempo estimado, en este caso un poco más de logística, pero desde luego las 4 semanas no te las va a quitar nadie. Claro, pues ahí está todo, por eso externalizamos digamos, el proceso de laboratorio, porque en realidad lo que nosotros hacemos es trabajar con esas más de 500.000 de variantes genéticas y lo que nosotros hacemos es pasarlo y desarrollar todos los algoritmos predictivos, todos los informes, etcétera, ya conociendo la información genética del paciente, ¿no? Porque digamos que tener eso analizado, si no hay nadie que te lo interprete y te lo traduzca, pues no sirve, ¿no? Pierde mucha utilidad. Entonces, es ahí donde reside todo el valor y el potencial de Engine en este caso, como es una herramienta digital. Pero como es un genotipado masivo, yo creo que ya lo comenté, yo pongo la analogía de que es como cuando tú te haces un análisis de este tipo, es como si ya tenemos la llave a tu biblioteca particular. Entonces, en esa biblioteca pueden haber 500.000 libros, pero igual no me leo todos a la vez. Ahora igual me puedo leer 2.000, 3.000, ¿vale? 100.000, pero si mañana sale otro estudio nuevo, que es lo que decíamos de actualizar, como yo ya tengo la llave tuya a esa biblioteca, yo puedo volver a tu biblioteca y leerme otro libro que antes no me había leído y poder actualizar los resultados, con lo cual es ahí donde reside. O sea, hacemos un genotipado masivo, lo almacenamos, que ahí también entra un poco todo el costo,
y siempre se queda ahí, digamos, en la base de datos para volver a consultarlo. Y otra cosa también importante es que nosotros no trabajamos con datos personales, es decir, la muestra es totalmente anónima. Nosotros no sabemos quién es la persona que está detrás de ese código de muestra, ¿vale? Con lo cual puede ser totalmente anónimo si el profesional y el paciente pues así lo desean. Correcto. Yo también lo opino así. Ahora necesitamos que todos los profesionales de la salud opinen igual, que en realidad no es nada, o sea, subjetivo, al final es algo totalmente objetivo, ¿no? Esto nos ayuda, es una herramienta de predicción que al final nos ayuda a toda esta medicina preventiva, nutrición preventiva también, ¿no? A poder desarrollar estrategias que ayuden ya no solo a los enfermos, sino a la gente sana, aparentemente, que quiera mejorar su salud y prevenir enfermedades. Cada uno estará predispuesto a unas, ¿no? Pues ahora las podemos conocer y, por tanto, afinar mucho más esa estrategia de prevención que es fundamental para que toda la salud pública de un país, como México, por ejemplo, o España, o cualquiera en realidad, pues pueda mejorar la salud de sus ciudadanos. Sí, bueno, de hecho, lo que comentabas al principio, ahora no sé si es Estados Unidos o Reino Unido también, pero van a implantar efectivamente hacer análisis genéticos a todos los bebés. De hecho, creo que ya es como un paso más, ya va a ser secuenciación masiva, no va a ser el genotipado que hacemos nosotros, sino ya es conocer todo el ADN de la persona desde que nace y, por tanto, luego poder sacar efectivamente scores predictivos o ya directamente una genética de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico clínico. Y a raíz de eso, desde que naces, pues lo que comentabas, vas a saber un poco qué es lo que tienes, cuáles son las cartas con las que has nacido y, por tanto, cuáles son con las que tienes que jugar y, por tanto, ajustar toda tu estrategia de prevención, de estilo de vida, dieta, etcétera, pues para evitar un problema mayor o enlentecer, es decir, postergar, pues etcétera, etcétera. Y eso al final lo que va a hacer va a ser girar toda la salud pública ahora mismo está orientada al tratamiento, es decir, a tratar enfermos, pues ahora estamos girando hacia una medicina preventiva. Es decir, vamos a prevenir y no a tratar, a curar, que al final eso es hiper mega costoso para todos los gobiernos. Y ahí es donde podríamos ahorrar mucho dinero, pero claro, todo esto va a llevar muchísimos años de desarrollo y de implementación, pero bueno, poco a poco, sobre todo en el ámbito privado, bueno, pues ya está aquí. Con herramientas como Engine ya podemos conocer esa información genética y, por tanto, actuar en consecuencia. La realidad supera la ficción muchas veces, pero sí, todavía me queda mucho para Gataca y obviamente todas las regulaciones, por ejemplo a nivel europeo, pues a nivel mexicano falta muchísimo porque esta información es muy nueva y obviamente habrá que regularla como se trata, ¿no? Entonces ya hay, pero todavía faltará mucho por investigar, por definir, porque es que está aquí ya y no podemos echar la mirada a otro lado, no podemos prescindir de esta información, la tenemos que usar por el bien común. Entonces, bueno, pues se acabará pues, regulando de la forma que toque, pero lo que no me cabe ninguna duda es que estará presente de una forma u otra. Pero vamos, yo siempre les digo también a mis alumnos que que suelen ser futuros nutriólogos, que cuanto antes se acostumbren a tratar con esta información y a usarla, mucho mejor, porque les va a arrastrar la ola. O sea, es una información que ya está aquí y ahora es la genética, pero mañana será, esa es la metabolómica, la proteómica, la metagenómica con la microbiota. O sea, esto no va a parar, con lo cual cuanto antes se acostumbren a tratar y a integrar esta información en la consulta, pues muchísimo mejor. Así que ya lo pueden hacer, que hace años no se podía o no lo teníamos al alcance, así que aprovechenlo desde ya, por favor. Oye, Marta, pues está muy interesante todo lo que nos has presentado y nos has platicado de Engine, porque, insisto, es algo que va a ser el elemento diferenciador en los nutriólogos, en su consulta, y va a ser un cambio verdaderamente importante en la manera de diagnosticar o predecir, más bien de llevar un tratamiento con una predicción de lo que podría suceder y bueno, previendo eso, pues llegar a resultados óptimos para los pacientes. Creo que esta información que nos compartes es bastante relevante. Pues, ¿cuándo te vamos a ver por acá? ¿Cuándo vas a andar por acá, Marta? Digo, nos acabamos de ver en junio, si no mal recuerdo, allá en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues yo creo que hay más oportunidades, espero,
para verte por acá, para vernos acá en México, ¿cómo ves? Ojalá, ojalá. Yo adoro México, estuve mucho tiempo por allá hace unos años y México es bastante, bastante importante para Engine, o sea que seguro, no sé si ya este año o el que viene, pero nos volveremos a ver por allá. Así que nosotros felices de contar con vosotros. Bueno, Marta, pues ya no te quiero entretener más. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y esperamos vernos pronto. Gracias, Antonio. Un abrazo grande. Muy bien, pues bueno, eso fue nuestra charla que tuvimos con Marta Alonso. Y dice por acá María Carmen, ¿nos podría dar una idea del precio del análisis genético? Exactamente eso es lo que... eso es lo que estuvo rondando en mi cabeza todo el tiempo. La verdad es que varía de acuerdo a lo que se va a realizar. Entonces, podrían ser desde 2,000 pesos hasta 100,000 pesos, dependiendo de qué es lo que se va a realizar. Eso es justamente, entonces, debe ser un promedio mucho menor de los 100, o sea, es un hecho, que sea viable y costeable para los pacientes, porque finalmente ellos son los que van a pagarlo, ¿no? Y creo que deberíamos de considerar el hecho de que es una prueba nada más la que se va a hacer. Nunca más va a volver a hacerse la prueba, porque como bien dijo Marta, la genética no cambia, así como naces mueres, no hay un cambio. Entonces, eso le va a servir para toda la vida y esa información va a estar ahí siempre. Ahora ella, como dice, es como tener la llave a tu propia biblioteca, y ustedes como nutriólogos van a tomar nada más un libro, que es ese, ¿no? Y que les va a dar algo de información de esa persona. Habrá, como ella lo dijo, pues para cardiólogos, para psicólogos, para otro tipo de profesionales de la salud, la información que les interese para verlo, ¿no? Pero lo van a tener ahí, entonces ese es lo interesante. Yo lo que les recomiendo para salir de todas las dudas es entrar a la página, registrarse y hacer ya que están registrados, pues hacer la evaluación de ustedes, o ahí ya preguntar por los costos que puede llegar a tener y cómo puede ser o cómo se puede pagar, ¿no? Es justamente que eso es lo que uno quisiera tener la idea de esto, ¿no? Promedio, a lo mejor hay entre 6 y 12,000 pesos, podría ser, pero tendremos que ir directamente con Engine para que nos den esa información de acuerdo a lo que se va a establecer, ¿no? Como la investigación o los estudios que se van a realizar con relación a esto. Ahora es bien importante, y mientras platicábamos, gracias a ti, María Carmen, mientras platicaba yo con Marta, le corté mucho mi participación porque soy muy extenso y la verdad es que no tiene ningún sentido porque las respuestas eran claras de ella. Pero una de las cosas que yo preguntaba era justamente eso, pues si lo haces una sola vez ya no necesitas volver a hacerlo porque pues ya está y ellos lo tienen guardado y almacenado. Luego yo le pregunté sobre los laboratorios, que en México no tenemos uno que pueda hacerlo, y pues la respuesta es no. Y finalmente, como ella lo dice, no son nuestros laboratorios. Nosotros encargamos y nos dan la información. Esa información que nos da, pues viene en crudo. Hay que procesarla a través de los algoritmos que ellos ya desarrollaron para plasmar e interpretar esos resultados y decir cuál es el beneficio, o más bien, cuál es el riesgo que se puede tener en algún momento de la vida con cierta enfermedad, patología hereditaria. Está interesante, muy interesante la verdad, porque
Ustedes como profesionales de la salud, como nutriólogos, seguramente están igual que yo pensando en, bueno, si supiéramos que esto va a llegar a esto, podríamos prevenirlo de esta manera. Si la persona supiera que eso puede realizar o puede llegar a suceder, entonces tomaría sus precauciones. Digo, hay los inconscientes que dirían, pues no me importa, ¿no? Ya cuando me llegue, pues me llega, total, ya lo heredé. Pero hay quienes sí podrían hacer algo por eso, ¿no? Una de las preguntas fue justamente, ¿los gobiernos estarán dispuestos a hacer pruebas genéticas de sus habitantes para saber cuál va a ser el riesgo que corre su población con determinadas patologías? Digo, ya las vivimos, ¿no? Ya estamos en eso. Pero no está mal, y dijo que ya hay algunos que sí, que lo van a hacer en masivo, de una manera a lo mejor más simple y sencilla, pero lo van a tener. Y de esa manera poder prever. Esto ayuda, entonces seguramente estarán de acuerdo conmigo, a que podemos echarle un vistazo al futuro de alguna manera, ¿no? De tomar medidas previas, preventivas, antes de llegar a una crisis. Y eso sería muy benéfico. Por eso también le pregunté que no deja, más bien le dije, no deja de sonar en mi cabeza la película Gattaca. No sé si la vieron. Es una película de 1997, estadounidense, en la que se habla mucho de esto. Justamente, y Gattaca, pues son las iniciales de estos compuestos. Si no la han visto, búsquenla y véanla. Es muy interesante esta película. Y yo le decía, bueno, pues eso se plasmó en el 97 en esta película, y estamos en el 2025 y estamos viendo algo, pues no sé, es una ventana al futuro, ¿sí? Lo estamos viendo desde ahorita y es tremendamente interesante. Entonces, pues la recomendación es justamente meterse a la página, darse de alta, hacer las preguntas que se tengan que hacer y ver si es viable. Pero esto es como todo puede suceder. A lo mejor hay planes de financiamiento, a lo mejor hay maneras de tenerlo y poder ofrecérselo a los pacientes, y de esa manera tener la información que le va a ayudar. Yo le preguntaba sobre la tiroides, ¿no? El problema que tienen muchas mujeres con la tiroides. Entonces, ¿podríamos anticiparnos a esto? ¿Podríamos hacer algo, revertirlo, o a lo mejor retardarlo para que no se hasta después de un periodo? Es que eso es interesante. No sé ustedes, pero yo estoy fascinado con esto y con la posibilidad de. Entonces, pues, si ustedes tienen la posibilidad de registrarse, de entrar, de ver, averiguar, es como ella dice, esto es ahorita, después van a venir otras cosas, pero es de lo que nos tenemos ya que enterar y empezar a creer, ¿sí? Pues no, creer no, porque esto parece acto de fe. Empezar a aprender qué es lo que nos va a deparar el futuro con esta tecnología, con este avance tecnológico, con esta intromisión ya o introducción de la inteligencia artificial que nos va a agilizar algunas cosas y que vamos a poder anticiparnos. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que es esta ventana que se abre al futuro y se me hace muy, muy, muy interesante. Bueno, no sé si tengan algún comentario, creo que no, ¿verdad? Y pues bueno, continuemos y si tienen ustedes oportunidad de adoptar esta parte dentro de su consulta, creo que sería fabuloso y es justamente lo que les decía, es el elemento diferenciador, ¿sí? Lo que los va a hacer diferentes con el resto de sus colegas. Esto podría ser algo que cambie la dinámica, que cambie la perspectiva y la manera de hacer las cosas, desde mi punto de vista. Bueno, pues hasta aquí ya, con esto y... Uy, ¿qué pasó? Ah, ya está. No sé por qué, de repente vi que se había ido el streaming, pero creo que no.
Y si se fue un segundito. Pues vámonos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Los espero el próximo jueves 18, ya después de nuestras festividades. Que se la pasen bien, de verdad. Hay muchas cosas que podemos celebrar y que podemos festejar el 15 de septiembre. Y creo que está en nosotros buscar eso. Tenemos que cambiar como país, como población, tenemos que encontrar una identidad, porque se habla de la identidad y Octavio Paz habló y escribió sobre el laberinto de la soledad y la identidad del mexicano y demás, pero vamos a asumirlo ya en este siglo XXI. Curiosamente nunca supimos cuándo terminó la Revolución Mexicana. Sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo terminó. Sabemos cuándo empezó la batalla de independencia, o cuándo empezó la independencia y cuándo terminó la batalla de independencia, pero no sabemos cuándo terminó la Revolución Mexicana. Entonces, pues con la certeza de saber desde 1821 sabemos que somos independientes, pues bueno, con esa certidumbre hagamos de nuestra celebración una celebración digna y magnífica. Dice María Carmen, que viva México saludable. Pues sí, que viva un México saludable. Se están haciendo esfuerzos, ¿no? Ya lo estábamos viendo. Bien o mal, lo que está haciendo el gobierno, pues es un intento de tener información que podría ayudar muchísimo, pero omiten la participación de un profesional de la salud tan importante como lo es el nutriólogo. Entonces, ahí hay que seguir levantando la voz y ser aguerridos, y eso me recuerda que tengo que buscar a Magda Aparicio para continuar con nuestra charla en ese sentido. Bueno, ya, no la hago más larga. Nos vemos aquí la próxima semana. Que estén muy bien y disfruten su festividad de independencia. Mil gracias. Hasta pronto.